Para mí es especialmente emotivo contar con la presencia de José Hierro aquí, porque es sin duda uno de los poetas españoles contemporáneos que más nos ha enseñado a los poetas jóvenes españoles a la hora del aprendizaje de este oficio, extraño oficio que es la poesía. Ahora me gustaría preguntarte por la cárcel, que es un tema del que no te gusta hablar mucho, pero yo voy a abusar un poquito de pillarte desprevenido. Tu padre fue encarcelado 37. en el 37. Tú tuviste que ponerte a trabajar de peón en una fábrica para sostener a tu familia, y a los 17 años eres detenido, acusado por colaborar con una organización de ayuda a la resistencia frente al ejército franquista. Estás durante 4 años en la cárcel. Estás en la cárcel en Santander, en Madrid, en Segovia, en Alcalá de Henares. Tu condena había sido de 12 años y un día, pero al final se quedó en 4 años. Me gustaría que explicases cuáles fueron los motivos de tu detención, aunque entonces no hacía falta muchos motivos, y cuáles son tus recuerdos de la cárcel. Es decir, desde el punto de vista del gobierno de Franco, tenía toda la razón. Era una organización clandestina que lo que trataba era de ayudar a los presos, una especie de socorro rojo, pero en fin, para andar por casa, en la que caímos en aquella organización 80 y tantas personas. Alguno fue condenado a muerte. Por lo tanto, yo hice aquello, los momentos después de la entrada de las tropas de Franco en Santander, con un grupo de amigos, estudiantes que habíamos pertenecido a la FUE, otras personas que no eran... En fin, iniciamos aquella especie de movimiento subterráneo que un día llegó a ser agarrado por la policía, nos detuvieron, nos metieron en las comisarías de entonces, donde no había que hacer aquello de que llamo a mi abogado. Porque si algo dices que llamo antes de decir llamo a ella le han roto los dientes. Por lo tanto, pues estuve en aquello, me condenaron después, fueron 2 procesos, no solamente para mí, sino para todo el grupo, y pasé por las cárceles que has dicho. Yo tuve una cosa a mí, tú decías que no me gusta hablar de eso, y efectivamente no me gusta hablar de eso, menos ahora, donde todo el mundo está contando sus lacras y sus padecimientos durante el franquismo, estoy hasta las narices ya. Yo estoy dispuesto de un momento a otro a confesarme de derechas de toda la vida. Parece que toda la gente ha sido demócrata toda la vida, ¿no? Y entonces, si yo no lo hacía antes por pudor, no lo hago ahora por otro tipo de pudor. Bueno, pues yo tengo que decir que hasta tal punto me molestaba una especie de protagonismo en esas cosas que escribí, vuelvo atrás, hago como una nota al calce y digo que yo empecé a escribir de una manera continuada poesía ya, en serio, para expresarme, aunque no tenía ninguna personalidad lo que yo hacía. Todo era pues una especie de imitaciones inconscientes de los grandes poetas que yo había leído en la antología de Gerardo Diego o que gracias a la antología había conocido. Bien, con todo esto digo, yo había escrito un montón de poesías. Continué ya durante el tiempo que estuve en la cárcel escribiendo poesías. Escribí muchas poesías, en mi casa todo aparece y desaparece y resulta que hace poco volvieron a aparecer. Son unas poesías que yo les tengo un gran cariño. Como os he dicho antes, una poesía sin ninguna personalidad. Está bien hecho mecánicamente, que siempre dije, me preocupaba la técnica. Pues bien, en las poesías que son como 2 centenares de ellas y que ahora estoy transcribiendo en un libro para regalárselo a mis nietas, pues bien, no hay ni una sola poesía en la que se hable de aquello. Es decir, me parecía como tan impertinente, como tan utilizar una circunstancia que muchos ocurre a veces en la poesía, como ocurre en los diarios cuando las jovencitas hace 50 años escribían diarios, que llega un momento en que tienen que inventarse vivencias y experiencias para ponerlo por la noche en el diario. Pero bien, hay poetas que se ponen contentísimos cuando les ocurre algo fuera de lo normal. Yo digo, viví esa circunstancia y curiosamente reaccioné de esta manera. No se trata, cuidado, de decir qué miedo si cogen esto y no. Sino sencillamente aquello me parecía algo que yo tenía que olvidar desde el punto de vista poético, que tenía que ser más puro, que aquello que me estaba pasando a mí le estaba pasando a cientos de miles de personas, que no tenía importancia. De manera que en ese aspecto nunca hubo ningún victimismo por mi parte. Es una situación que tal vez os parezca un poco extraña, un poco absurda, pero que ciertamente es así.
No, y además en tus poemas lo que sí hay es un sentimiento solidario muchas veces con los presos, por la nana para Pues, dormir a un preso, etcétera, claro. que es más pudor que no escurrir el bulto, sino pudor de No, hablar de cosas que pueden parecer mira, medallas. no sé, yo no sé si en el fondo de todo esto lo que hay es una especie de vanidad, de egolatría, que a lo mejor yo me consideraba mucho más fuerte para soportar aquello que otro. Yo sentía piedad por los demás, no por mí, no por todos los demás. Es decir, ahí me pasaba en cierto modo lo que aquel personaje, el Iván Karamazov de Dostoyevsky, ¿no? Es decir, que amaba a la humanidad en abstracto, pero no la soportaba en concreto. Yo no era exactamente eso, sino había una serie de seres con los que yo me identificaba, sentía piedad por ello. Podéis decir que a lo mejor yo lo que hacía era transferir la autocompasión, es posible que fuera así. En todo caso puede ser vanidad. Yo no me consideraba, ni muchísimo menos, tan débil, tan desamparado como los demás. Me quería más fuerte. Y esa es la razón por la cual yo no hablaba de mí mismo, parecía una impudicia, una ordinariedad, vamos. Alguna vez me comentaron que había escrito entonces un diccionario de mitología. ¿Es verdad o no es verdad esto? No, fue después. Fue después, ¿no? Sí, fue después. Fue después porque ya después de salir yo de la cárcel estuve viviendo en Valencia, donde fui llamado por José Luis Hidalgo, que era amigo mío, habíamos estado en Santander los años de la guerra, habíamos hecho todas nuestras experiencias poéticas, consultándonos, mirando, haciendo, en fin, formándonos unos con otros. Fui a vivir a Valencia y entonces hice trabajos muy raros. Y uno de ellos fue para un librero de viejo, sitio disparatado, donde se cambiaban novelas de viejo, de la colección Puello, recuerdo aquello. Y llegaba las muchachas, sirvientas y gente muy popular que iba por allí, miraba, y si tenían mucho diálogo se las llevaban. O decía que si era bonito, sí, si veían lo que no. De manera que ahí no hubieran tenido nada que hacer, por ejemplo, con el San Camilo de Cela, porque hubiera sido un bloque. Y también preguntaban, ¿cómo era la novela? Es muy bonita. Y entonces uno contaba que era una novela preciosa. Pues a aquel hombre se le ocurrió la idea de un diccionario mitológico. Me proporcionó una serie de diccionarios mitológicos, yo iba copiando fichas, iba ordenándolas, etc. Pero llegó un momento en que se acabó el diccionario mitológico. Entonces yo me inventé algunos dioses, y yo continuaba con aquello. Sí, algunos con una cierta resonancia de obscenidad. Pues había ninfas como la ninfa sífilis, por ejemplo, o el gigante escroto. No, había gente muy curiosa en la que... Si eso ha aparecido, que no lo sé, por favor. Yo en aquel tiempo trabajaba en eso, y de negro también, de negro, con una persona. Yo escribía en 30 días, eran generalmente biografías. 30 días que eran 300 páginas y eran 300 pesetas. El papel no lo ponía yo. Yo iba a casa de este hombre que era un catedrático, y me daba una tortilla a las 10 de la mañana. Decía, don José, ¿qué se tomó usted? ¿Un bocadillito? Pues sí, de tortilla, que llenaba más en aquellos años. Y entonces estaba hecha con 3 o 4 libros, con un poco de fantasía y algo de prosa graciosa. A veces, cuando el personaje era extranjero, pues podía estar en el campo, en su campo donde había nacido, donde había desarrollado su vida, y yo inventaba canciones como esas malas traducciones, donde se hace de una manera muy literaria, muy literal, pero que no tiene ningún sentido. Oh, tú, bella muchacha, que sobre los trigos verdes rondando estás. Bueno, entonces eso, decía yo que era la traducción textual de una canción popular que en el idioma original estaría metrificada y con música. Es decir, me lo pasaba muy bien, iba trabajando en lo que podía y inventando. Sí, no vamos a hablar ahora porque no es pertinente de las circunstancias en donde escribiste algunos romances gitanos, también porque... No es el caso. No es el caso. En Valencia, que como has dicho coincides con José Luis Hidalgo, sobre el que hablaremos después, tú trabajas como vendedor de libros, como corredor de libros también, cosa que a mí me ha extrañado siempre, porque conociéndote y con lo tímido que eres, ¿cómo hacías tú para vender un libro? Pues ahora voy a contarlo. Una vez Aguilar dio una cena de no sé qué y nos encontramos varios de los viejos tiempos que todos habíamos vendido libros. Alguno intenté venderlo. Bueno, ahí me dijeron que aquello era muy fácil, daban no sé qué porcentaje, eran las obras completas de mucha gente. Entonces uno lo que tenía que ir es a una casa en nombre de don fulano de tal y darle la taza. Y yo hice 2 experiencias. La primera fue donde un abogado que me habían dado no sé quién. Había un montón de gente esperando, ¿no? Entonces, no, es una cosa privada, una cosa particular. Y yo
conforme iba reduciéndose el número de personas que había delante y aumentando el que iba detrás, digo, bueno, ¿cómo entro yo a este señor que anda ahora con pleitos a decirle que le voy a ofrecer unas obras, a contar las excelencias de Calderón de la Barca, ¿no? Es decir, que el resultado es que cuando había 2 o 3 personas me volví moneda. En otra ocasión me dieron la otra ocasión, porque ahí se acabó mi venta de libros. Una señora, una anciana señora que dijo, pues mire usted que vengo con estos libros de parte de don fulano de tal. Dice, muchas gracias. Y se quedó con los libros. Y yo tuve que pagarlo yo. No vendí libros y ni me atreví a decir que no era eso. De manera que si alguien quiere tenerme a mí como agente de seguros o vendedor de libros, está perdido. Esa fue mi cortísima experiencia. En Valencia te encuentras con José Luis Hidalgo, que había sido un amigo fundamental tuyo desde la época de Santander, en tu formación poética, a la que ya te has referido antes, a través de la poesía fundamentalmente de Gerardo Diego y de la propia antología que Gerardo Diego hizo con los poetas del 27. Los dos nos habíamos iniciado, cada uno por su camino, a través de esa misma antología. ¿Y qué libro de Gerardo Diego te interesaba más por aquella época? ¿Qué Gerardo Diego prefiere, el creacionista o el de versos humanos, por ejemplo? Aquí hay 2 cosas. El primer libro completo que leo yo de Gerardo Diego, aparte de lo de la antología, es Versos humanos. Yo ahí me metí ya en esa mecánica fabulosa del soneto. Empecé por ahí. Segundo, leo ya uno que yo consideraba que era un libro que estaba más de acuerdo con una poesía que debía ser antirrealista, antirromántica, y entonces fue Manual de Espumas. Cuando Gerardo Diego regresa a España, un amigo común que estaba en la cárcel me dijo que a ver si yo podía ir donde Gerardo Diego para que le diese unos libros. Mi conocimiento con Gerardo Diego fue muy pintoresca. Entonces Gerardo Diego me dio una serie todavía estaba inédito, para este amigo preso, una serie de poemas que pertenecían a lo que luego iba a ser Ángeles de Compostela. Que entonces, esto es una forma de contestar a tu pregunta, yo me quedé decepcionado, porque me parecía una poesía admirable, pero que no tenía aquella fuerza hacia la vanguardia, uno estaba dentro de la vanguardia, quieras que no tenía la fuerza, la invención, la originalidad de la poesía creacionista. Luego yo he sido ya un gerardista acérrimo, lo mismo en una vertiente que en la otra. Lo mismo el Gerardo Diego de biografía incompleta que el Gerardo Diego de la poesía de signo más tradicional. Pero entonces digo, y además de los poemas los primeros poemas que yo publiqué los escribí en Valencia. Creo que el primer poema fue uno, no recuerdo ahora, creo que se llama Mili de Castro. Y yo recuerdo siempre que hubo una corrección que me hizo José Luis Hidalgo, que fue la siguiente. Yo decía, bajo tus ojos, por ejemplo, no ves los rojos, me refiero al crepúsculo, ¿no? No ves los rojos malabaristas del poniente. Me dijo, ya estás tú con tus creacionismos, ¿no? Y efectivamente me parecía que aquello era una ingeniosidad gratuita en aquel poema y lo eliminé. Hasta ese punto, Gerardo Diego influyó en nosotros dos a través de la antología. Dentro de la antología, Gerardo Diego siguió siendo para mí un maestro muy directo. Y dentro y fuera ya de esa antología, para José Luis Hidalgo era Vicente Aleixandre. Él iba por el superrealismo, yo iba por el creacionismo. Y entonces es cuando me di cuenta que efectivamente aquello que dice Huidobro del adjetivo, cuando no da vida, mata. Yo eliminé 2 cosas, el adjetivo innecesario y sobre todo cualquier cosa que pueda tener el menor rastro de ingeniosidad. Yo primero no soy ocurrente, no soy ingenioso. Y si alguna vez se me ocurre una idea brillante, la elimino, porque es como hacerse el graciosillo. Es lo mismo que en los coloquios públicos, cuando una persona contesta haciéndose el gracioso, de alguna manera humillando al otro, porque ha preguntado una necedad, o el que contesta cree que es una necedad. En ese sentido me enseñó mucho ese tipo de experiencia. Pues la poesía, desgraciado afortunadamente para mí, ha sido cada vez más seca, más directa, si queréis, más aburrida, y sobre todo en los últimos poemas más larga, que es ya lo intolerable. Bueno, después hablaremos sobre el estilo y la sencillez en el lenguaje de tu poesía. He obligado a preguntarte por José Luis Hidalgo, poeta fundamental en la poesía española de aquellos años, en la inmediata posguerra, que murió siendo muy joven y que quizá por eso hoy es menos conocido de lo que sus poemas se merecen. ¿Qué recuerdos tienes tú de José Luis Hidalgo? Hombre, pues José Luis Hidalgo era primero Bueno, siempre, como José Luis Hidalgo tiene ese gran libro, ese tremendo libro que es Los Muertos, la gente identifica un tipo de obra con un tipo de actitud vital.
Se considera que José Luis Hidalgo iba poco más o menos que por los cementerios, que estaba amargado, estaba interiormente preocupado por la idea de la muerte y la idea de Dios, su existencia o su no existencia. Pero no hay que olvidar que José Luis Hidalgo, cuando comienza la Guerra Civil Española, le sorprende en Barcelona, donde ha ido a participar en los Juegos Olímpicos Populares. Frente a los Juegos Olímpicos de Berlín hubo una Olimpiada Popular y él iba como corredor de 100 metros. Por lo tanto, ese José Luis Hidalgo, ese flacucho, verde, tuberculoso, murió de eso, no era. Era un hombre muy vital, muy profundo al mismo tiempo. Era un hombre que tenía un gran sentido del humor, pero no tenía sentido de la frivolidad. Y desde luego, poeta preocupadísimo con su vida, con su muerte. Además, a mí me ha enseñado también a veces el contacto con los poetas, algo que para mí es axiomático, ¿no? Y es que la poesía ve más que el poeta. Es decir, que el poeta muchas veces ha sido el pararrayos celeste, ese que ha canalizado algo de lo que él no tenía conciencia. Y lo digo esto por lo siguiente. La última vez que yo conviví con José Luis Hidalgo y Jorge Campos, los dos muertos ya, en la misma pensión donde padecíamos bastante hambre y lo pasábamos muy bien, por otra parte. Entonces José Luis Hidalgo, al terminar la guerra, en los últimos meses de la guerra, antes de terminar, había sido movilizado por razón de las quintas. Estuvo en el frente de Extremadura algún tiempo, de donde me trajo de un momento a otro de Rafael Alberti, libro que se perdió la noche que me detuvieron, que luego recuperé por otros conductos y que en Roma hace muchos años me dedicó Rafael. Es un libro que yo leía poemas de ellos a los presos, a los condenados a muerte. Pues bien, José Luis Hidalgo, digo, es un hombre que ante aquel horror, como él tenía ya la preocupación desde muy niño, la obsesión de la muerte. Hay una carta que le escribe un editor cuando él tiene 12 años, ha mandado a TV o alguna revistilla infantil un cuento y dice, pero por Dios, qué triste es aquello, cuántas cosas le ocurren a este pobre perro. Es decir, tuvo siempre esta preocupación de la muerte. Con motivo de la guerra, entonces, concibe la idea de escribir un libro que se va a llamar La llanura de los muertos. La llanura de los muertos era un libro que estaría constituido por 4 cantos, 4 fragmentos. El libro empieza a ser escrito en endecasílabo blanco. De ahí podemos decir que hay un poco aquel influjo que en la posguerra empieza a señalarse. Recordad cómo en la preguerra el gran poeta de los 3 grandes del principio de siglo, los abuelos de la poesía, es Juan Ramón Jiménez. Como hacia el 36 y un poco después de la guerra, ya es Antonio Machado el poeta tal vez que más influye. Y cómo es en el aspecto religioso Unamuno. Pues bien, estos endecasílabos blancos y esta preocupación por la muerte están de alguna manera conectados con el Cristo de Velázquez. José Luis Hidalgo hace el primer canto, está muy bien, pero es un libro que se ha propuesto, lo ha hecho desde fuera, no se le ha impuesto. José Luis a los 26 años cae enfermo, es una enfermedad de la que ya no podrá levantarse, él no tiene conciencia de que aquella es irreversible, se pone cada vez más enfermo, la familia intenta llevarlo a Santander, pero no aguanta el viaje y en Madrid lo recluyen en una clínica en los Sagrados Corazones. Pocos días antes de que fueran publicado el libro de los muertos, pocas semanas antes, con otro amigo, Ricardo Blasco, fuimos a ver a José Luis Hidalgo. José Luis Hidalgo prácticamente no podía ya hablar. Hablaba con una voz gangosa y jadeante, estaba chupadísimo, no se levantaba de la cama, y a lo que íbamos, aparte de verlo, era a ordenar los poemas del libro de los muertos, a sugerirle una titulación en algún caso, alguna pequeña variante por alguna razón métrica, rítmica, la que fuera, y él decía sí o no, y de vez en cuando decía, bueno, yo lo hablo con voz alta, no con la voz del pobrecillo, inaudible casi, decía que no podía soportar la lectura de aquel libro. Dice, porque sabéis, he estado a punto de morirme. ¿Pero cómo? Sí, se lo ha dicho el médico delante de mí, a mi padre es un burro, quiere llevarme a Santander. Y yo cada vez que oigo esos poemas es que no lo soporto. Daos cuenta entonces cómo la poesía había adivinado una cosa que estaba latente en él. El primer canto, el libro de los muertos, que se iba a llamar La llanura de los muertos, la escribe de una forma racional. Estos poemas se le autoimponen. Escribía los poemas por la noche, a veces, medio sonámbulo, tomaba unas notas, algo, una onda que le llegaba. Al día siguiente podía ocurrir, como a veces cuando nos despertamos de una pesadilla, que luego vemos que no tiene consistencia, a veces aquello que había escrito era una tontería, a veces no lo entendía porque lo había escrito con mala letra, a veces era el comienzo del poema, pero era como si le llegase de fuera todo eso. Esto puede decirte algo de cómo funcionaba en él la idea de la creación poética y un poco la idea que yo tengo de él como un grandísimo amigo que fue durante los años de su vida.
Con José Luis Hidalgo y con algunos otros amigos como Ricardo Gullón, tú trabajas sobre todo a partir de la segunda época en el proyecto de la revista Proel. Sí. Una revista muy importante en el panorama lírico de nuestra primera posguerra. Me gustaría que evocase el ambiente y las intenciones de la revista Proel y sobre todo que la situase frente a otras dos revistas muy importantes también en aquella época. Defendían distintas estéticas, como era la revista Garcilaso y la revista Espadaña. La revista Cántico. Y la revista Cántico de Sevilla. Andan por el 40 y tanto. Bueno, esta revista no se proponía nada, sino que reunía una serie de personas, como eran, pues, por ejemplo, Marcelo Arroita Jáuregui, como era José Luis Hidalgo, naturalmente, era Julio Maruri, es decir, una serie de personas. ¿Qué es lo que tenían en común? Pues tal vez que no era ni una poesía de signo exclusivamente formalista, como era el garcilasismo, ni tenía aquella carga esteticista riquísima del léxico que tenía Cántico, ni tenía la agresividad, ese tipo de feísmo que está propugnando la revista y sobre todo una actitud, digamos, casi social o presocial, la revista Espadaña. Por lo tanto, daba la coincidencia que todos estamos un poco equilibradamente frente a todo ello. Ni nos desgarrábamos, como los de Espadaña, ni nos peinábamos con fijador, como los de la revista Garcilaso, ni andamos entre lotos y entre lirios, como la revista Cántico. Por lo tanto, eso era un poco lo nuestro. ¿De dónde partíamos? Un poco de Gerardo, del espíritu, de los grises y las nieblas de allí, de una cierta contención, de Amós de Escalante. Precisamente llegó a ser un poco como casi el signo, la clave del grupo, un verso que yo en mi primer libro tomo, como punto de partida, que es Musa del Septentrión, Melancolía, que es de Amós de Escalante. Por lo tanto, había un equilibrio, había un rigor sin desmelenamiento, una poesía tal vez de carácter un poco más intimista, pero no declaradamente esteticista. Por ahí un poco, aunque toda definición es absurda y toda definición no define demasiado, pero por ahí podríamos decir que están las claves de la poesía que hacíamos dentro de personalidades distintas. Una revista que está también muy pendiente de la cultura europea del momento, cosas difíciles Sí. en la España de la época. Por ejemplo, hay atención a lo que significa el existencialismo dentro del pensamiento europeo. Tú escribes algún artículo sobre cine, sobre el cine de la época. Incluso le dedicáis un número que a mí me parece emblemático de vuestra estética a Quevedo. Sí. A Quevedo, que podía representar frente a Garcilaso, por ejemplo, una alternativa distinta de concebir la poesía más existencial, ¿no? Bueno, pero no hay que atribuirle eso, que es un acierto, a esa revista. Es que no olvidemos que la poesía española de las distintas épocas ha tenido siempre un patrono lejano. Todos sabemos que el 27 es Góngora. Todos sabemos que el 36, la poesía de guerra, la poesía activa, el romancero, el signo popular es Lope. Todos sabemos que antes, en el año 35-36, es Garcilaso. ¿Cómo en la posguerra es otra vez Garcilaso el maestro? ¿Y cómo va a serlo después Quevedo? Pero es que eso es lo que ha estado ocurriendo siempre. Ha habido por planos. Es decir, ¿qué es lo que busca la poesía del veintitanto? Un esteticismo, un lujo verbal, una imaginación visual, todo lo da Góngora. Cuando se busca ya una contención, una especie de romanticismo, aunque naturalmente en el siglo XVI no haya románticos todavía, es Garcilaso. Lope ya es el pueblo que canta. Y Quevedo es el momento en que mira los muros de la patria suya, la gente, esa poesía desgarrada, que coincide además con el gusto que hay dentro de los poetas del siglo con Unamuno. Pero eso no es una cosa privativa de Proel, sino que se da en general en toda la poesía española por entonces. De España. En 1947 tú publicas tu primer libro, los poemas los había escrito antes, titulado Tierra sin nosotros. Es que es un libro que está marcado por un gran sentimiento de pérdida. El sin tiene mucha importancia en el título, ¿no? Esta sensación de pérdida tiene que ver con el impacto fuerte que provocó la guerra civil en vosotros, pero es también, me parece, adelanto de lo que es todo el tono elegíaco que hay en tu poesía, ¿no? Pues sí, claro, parte siempre de una personalidad que tienes y de una situación, el yo y mi circunstancia. Sí, es totalmente un libro de una generación frustrada,
Es decir, hay un mundo feliz en el que se ha estado viviendo hasta 1936 y de pronto todo proyecto hacia el futuro se viene abajo. Y la idea que hay en ese libro y en los posteriores es que al no quedarte nada, no te queda más que la vida, nada menos que la vida. En ese libro aparecen algunos de los temas, es decir, esa sensación generacional. Hay algún poema donde, de una manera muy sintética, lo que se cuenta es que, primero, eran los años del racionamiento y uno tiene una idea de los mitos como racionamiento. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pertenecemos a una generación, ¿de acuerdo? Esta generación ha perdido muchos miembros en la guerra. Entonces nosotros tenemos que vivir su vida. Es como un racionamiento que nos quedamos con sus cartillas. Nosotros vivimos su vida, la vivimos reduplicándola, pero al mismo tiempo estamos muriendo su muerte. Esta solidaridad, entonces, el formar parte de una generación, hace que todo nuestro refugio sea la vida. El amar la vida, también otra vez recurriendo a Dostoyevsky, más que a su sentido. Todo eso procede naturalmente de la guerra. La sensación de frustración, pero lo que nos queda es que estamos vivos. Nada más, o nada menos. Es decir, una cosa además... Mira, yo hay un poema... Te iba a pedir, dicho que me ibas a pedir alguno. Que leyese un poema de este primer libro. Porque porque mira, este en cierto modo es un poema donde eso está contado. Se llama Generación. Y dice, no fue jamás mejor aquello. Esto de ahora es doloroso, pero el dolor nos hace hombres y ya ninguno estamos solos. Alto fue el precio que pagamos. Miseria y llanto de los ojos, nuestros mejores años verdes y nuestros sueños más hermosos. Porque nacimos bajo el signo del cerebro, pero ya todo se vino a tierra una mañana. Lo devastó un viento glorioso y somos ruinas o cimientos, algo inconcreto, algo borroso. Tronco cortado a ras de tierra que nadie sabe que fue un tronco. Predestinados para sabios, para teóricos, nos enseñaron muchas cosas conceptualmente. Y como un pozo de agua estancada y silenciosa, fuimos echando piedras, lodo, trozos inútiles de muerte, mármoles rotos. Ahora no vemos sobre el agua el paisaje que se alza en torno. Predestinados para sabios, para teóricos, conoceríamos la vida solo a través del microscopio y nuestro amigo, nuestro hermano serían entes, microcosmos, nombres velados, sin sentido, abstracciones. Pero ya todo se vino a tierra una mañana. Lo devastó un viento glorioso. Se desbordó un día la vida, nos tornó locos y les pusimos a las cosas nuevos nombres. Y el vino rojo de la sangre y el agua pálida del llanto, el sol majestuoso del mediodía de verano, fueron más que simples fenómenos, abstracciones, malabarismos de los teóricos. Éramos hombres y el de enfrente, aquel que hablaba con nosotros de su tiempo, de nuestro tiempo, no era un ente ni un microcosmos. El que sufría, el que gritaba o lloraba por estar solo, el que durmió sobre la hierba las noches húmedas de otoño, a nuestro lado, alma con alma, hombro con hombro. Aquel cegado por la tierra que nos echaban a los ojos, aquel que anduvo por los campos solitario, pisando odios, era un hombre de carne y hueso como nosotros. Es extraño. Noches y días se suceden. Seguimos solos como unos árboles raquíticos en la cima de un monte, pozos semicegados, pero el agua, invisible para los ojos, como una remota esperanza, suena en el fondo. Es triste alzarse de uno mismo, poner los ojos en el rostro de los hombres que han de venir tras de nosotros, que no sabrán que entre los árboles, sobre la hierba, en el mar hondo, en las ciudades, en las cumbres, hemos cantado temblorosos por la alegría de estar vivos. Así pasamos, como un soplo de brisa azul sobre la piedra, sin dejar rastro, como el oro de las hojas cuando coronan la frente grave del otoño, porque no queda ni una sola rosa plantada por nosotros. Eso, como veis, es un poco la actitud generacional de la que yo me hago solidario, portavoz, sin que nadie me dé poderes para ser portavoz, naturalmente. Sí, este mismo tono, esta misma concepción del primer libro Tierras y Nosotros está también en Alegría. En este poema decías que el dolor os hacía hombres. En Alegría, casi la tesis profunda del libro puede ser que el dolor te lleva hacia la alegría.
O sea, la conciencia del dolor es lo que te da conciencia de la vida y por tanto la alegría de vivir, que es un poco lo que acabas de explicar. Sí, porque ¿no? el libro Alegría está basado en el lema de Beethoven de la Novena Sinfonía, y por eso yo a mí me ha gustado siempre estructurar mucho los libros, es decir, que unos poemas se apoyen en otros, recojan algo del anterior, preparen algo del siguiente. Y entonces las 4 fases de este libro son, primero, aparte que tenga sus direcciones y tal, lo primero es la alegría en sí. Segunda parte, ¿qué es alegría? Dicen los poemas de una manera más o menos entreverada. Pues alegría es tener conciencia de que se vive. Tercera parte, ¿cuándo se tiene conciencia de que se vive? En el dolor. Cuarta parte, a mayor dolor, mayor alegría. Es decir, es el vivir consciente. Es el vivir sabiendo que todo, muy heraclitano, que todo momento es repetible, y entonces, para que parezca repetible, en lugar yo de evocar lo que ocurrió hace algunos años, yo estoy viviendo este momento, un momento determinado, aunque sea anodino, lo estoy viviendo desde el presente, es decir, como un intérprete de eso, y desde el futuro, como un espectador. Es decir, yo este momento sé que es irrepetible, por tonto que sea, por absurdo, por estúpido, ¿no? Entonces ya sueño que lo he perdido, sueño que tengo 100 años, sueño que quiero volver a un momento de mi vida porque estoy a punto de morir. Entonces recupero el instante perdido, es la recherche de temps perdu, recupero el tiempo perdido antes de realmente haberlo perdido. Es, por lo tanto, vivirlo 2 veces. Entonces, un poquitín la tesis en que, en fin, la idea motriz o el impulso que genera ese libro, Alegría. Libro que se publica también en el 47 y que es premiado con el premio Adonai y sobre todo por un jurado de lujo. Entre ellos estaba Dámaso Alonso, Vicente Alessandre y Gerardo Diego. O sea que era buen jurado. ¿Qué importancia tenía entonces y tuvo en esa época el premio Adonai? Fundamental porque empezaba a ser ya un premio donde efectivamente valores nuevos, jóvenes, con todo lo que tienen los jurados de posibilidad de error, era el premio más importante que había, y los poetas jóvenes que aparecían o aparecíamos allí ya atraíamos la atención. De pronto un señor que obtiene el premio Adonais empieza a ser ya conocido fuera de su ámbito. Ya sabemos que la poesía es siempre una cosa de cada provincia, de cada grupo de amigos o de cada hogar, si nos metemos dentro, ¿no? La posibilidad entonces de que el poeta sea un poco conocido consistía entonces, que había poquísimos premios, en que haya un premio que llame la atención sobre un señor. De manera que para las gentes de mi generación, y todavía para generaciones posteriores hasta llegar casi a la tuya, que ya en tu época hay otros premios muy consistentes, entonces era fundamental. Ser premio Adonais era casi como ser el premio Nobel de la poesía española. Era muy importante y para mí lo fue, evidentemente. Después publicas Con las piedras, con el viento en 1950. Y tú ya eres un poeta no solo maduro, sino además se puede decir que consagrado en el panorama de la literatura española. Inmediatamente después, en el 52, aparece la antología consultada, que la hace Ribes, amigo tuyo de la época de Valencia, una antología que se hizo por votación. Se seleccionó a una serie de lectores indicados de la poesía española y votaron los poetas más interesantes de la actualidad en aquel momento. Tú fuiste el poeta más votado de la antología consultada. Nunca se supo. Se dijo, pero nunca se supo. Ribes escribió públicamente que el poeta que había recibido más votos había sido tú, entre la gente de tu generación como Celaya, Blas de Otero, Bousoño. Tiene una cosa que, siendo muy importante como es esa antología, yo creo que hay que hacer una observación. Primero, antes nos referíamos a la antología de Gerardo Diego del 32. Es ejemplar. Lo que él dijo fue a misa y se acabó. Él tuvo el olfato pues para poner los poetas que efectivamente iban a quedar después, incluso alguno que no tenía ni libro publicado, como era Larrea, o que empezaba un poco como Emilio Prados. La antología consultada es un caso muy distinto. Está hecha de la manera que tú dices, por una votación democrática. Lo único democrático que hubo entonces fue la antología consultada.
Pero cuidado, eso no significa que aquellos, así como Gerardo Diego ve, huele, detecta los mejores poetas de su momento, esa antología no detecta los mejores poetas. Es una antología muy importante para conocer no quiénes son los mejores, sino quiénes creían en el año 52 que eran los mejores, cosa muy distinta. Prueba, y yo escribí en alguna ocasión sobre ello, que ahí no aparece un grandísimo poeta, como es, por ejemplo, Pablo García Baena. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la órbita de una poesía de signo más realista, a veces crítico, a veces social, a veces ya casi panfletario, político, etcétera. Entonces, gusta más aquello. No aparece Carlos Edmundo de Ory. Por lo tanto, nadie haga caso a esa antología como aquella que reúne a los mejores poetas, pero sí es muy importante como hecho sociológico para saber quiénes pensaban entonces, puesto que aquello es una cosa sin tráfico de influencias, es decir, la gente que votó tranquila y anónimamente, pero creían que lo mejor era aquello. Por lo tanto, yo, la parte que me corresponda, digo que es lo que podían creer si yo fui el primero, que no lo sé. Es verdad que es una época de tensiones, de discusiones, de un panorama turbio de la poesía española. Quizá por eso resulta rara la objetividad con la que tú te empeñas en reflexionar sobre el papel y el espacio que debe ocupar el género de la poesía. A mí me parece muy destacable tu labor como pensador sobre la poesía en tus poéticas. La primera que creo que tú haces precisamente es en 1950, en la carta prólogo que le pones Con las piedras con el viento, dedicada a Gerardo Diego. Inmediatamente después está la poética que haces para la Antología Consultada, en el 52. Muy destacables también por la objetividad con la que valora el tema del compromiso y del esteticismo, la poética que escribe para la poesía, para la antología de poesía social de Leopoldo de Luis en el 65. Después hace una estupenda poética también en la poesía escogida que publica Losada, de tus poemas en el 60, bueno, y la introducción que hace a Cuanto sé de mí cuando lo publica tu poesía completa Seis Barral en el 74, ¿no? ¿Qué importancia le das tú a la reflexión sobre la poesía más allá del propio hecho creador, instintivo del poeta? Hombre, yo creo que es fundamental. Es decir, toda persona que tiene una estética determinada, impulsiva, tiene sobre todo una actitud. Tal vez no es la actitud lo que va a engendrar lo otro. Ya se dijo, lo dijo Unamuno, aquello de que la poesía no se hace de preceptos, sino de postceptos, jugando con las palabras. Efectivamente, yo creo que es hacer de la necesidad virtud. La poética mía y decir cómo quiero yo que sea mi poesía es no lo que yo quiero que sea, sino lo que he visto que no tiene más remedio que ser. Como si yo hiciese, por ejemplo, un canto de decir que los poetas tenían que ser calvos. Bueno, no es que yo me haya quitado el pelo por ello, sino que al contrario, después de haber perdido el pelo, pues digo que el poeta tiene que ser calvo. Es una especie de autojustificación. En todo caso, reflexión sobre la propia poesía es muy importante, porque no puedes reflexionar sobre algo, un hecho tuyo propio, tu personalidad, si no la pones en contacto con poetas, en este caso, poetas de tu época, de épocas anteriores, y poetas más jóvenes, de la misma que la tuya también que estás viviendo. Me parece fundamental. No creo que haya con un impulso, con un instinto ciego. El primer verso decía Mallarmé, aquello de Valéry, por favor, nos lo dan los dioses, los otros los buscamos nosotros. Pues el poeta es lo mismo, parte de una intuición y luego de una reflexión sobre aquello que he hecho. Hablar de la propia poesía, sea en verso o sea en prosa, la metapoética que tan de moda está, me parece fundamental. No hay poeta que sea un inconsciente. Cuando a Lorca le preguntan en la antología de Gerardo aquello que si es poeta por la gracia de Dios o del demonio, pero es sobre todo por reflexionar y por darse cuenta de lo que es un poema. Hay que pensar, aunque te equivoques. Hay que teorizar sobre lo tuyo y el ajeno, aunque no tengas la razón. Sí, en todas estas reflexiones y en tus propios libros de poemas hay una serie de palabras que flotan y que yo creo que conforman tu mundo lírico. Una de ellas, por ejemplo, es la palabra testimonio. La palabra testimonio, en la medida que el poeta debe cantar su intimidad, pero al mismo tiempo siendo consciente que esta intimidad está situada en un tiempo y por tanto es la intimidad testimonio de un tiempo histórico concreto. Y a partir de esta posición hay una serie de palabras y de reflexiones estéticas importantes. Por ejemplo, tú estableces la dicotomía entre oscuridad y misterio. Me gustaría que hablases sobre ello. Para mí, y con razón o sin ella,
Oscuridad es defecto de expresión. Misterio es la imposibilidad de racionalizar algo que es mágico, que pertenece a otra esfera, para lo cual no hay palabras, lo inefable. Es decir, el poema, pienso yo, que hay que quitarle toda la oscuridad. Todo lo que se puede decir de una manera clara, debe decirse de esa manera clara, eliminando todos los artilugios que se oponen entre el objeto que tratas de representar y la expresión de ese objeto. Ahora bien, hay un momento en que hablar de lo inefable no puede hacerse más que llegando a un momento en que está el misterio. Es como abrir una puerta y decir, miren ustedes, aquí está la oscuridad. Lo que no has podido hasta llegar a esa puerta es poner obstáculos en el pasillo. Por lo tanto, oscuridad es todo lo que entorpece la comprensión de lo que es lógico en un poema. Misterio es aquello que ya no es reducible a palabras, es lo inefable. Eso sería, de una manera muy sintética, la diferencia para mí entre oscuridad y misterio. Es decir, que al poema se le tiene que quitar toda la oscuridad, pero no se le puede quitar misterio. Hay que sugerirlo de alguna manera. Otra palabra relacionada con esto es alucinación, que le da título primero a un poema y después a un libro entero, de 1934, Libro de las Alucinaciones. ¿A qué aludes tú concretamente con este concepto, alucinación? Bueno, para mí, fundamental, la alucinación consiste en una confusión de tiempos y de espacios. Sí, pues por aquello de que el tiempo no existe o que todo está yendo hacia la eternidad a un punto, va separándose y el mundo en expansión, todo, bueno, de teorías, ¿verdad?, que yo he leído, no entiendo una palabra de ellos. Por favor, lo que no quiero es pedantizar. Lo que sí ocurre entonces es que no existe el tiempo, todo es eternidad. Alucinación es que algo que yo estoy contando en el poema, finjo que no sé si estoy viéndolo, observándolo así en directo, si estoy evocándolo porque pertenece al pasado, o si estoy anticipándolo porque todo está ya en el tiempo, en algún punto de ello. Alucinación entonces es esto, no saber si lo que está ocurriendo ocurrió ya o va a ocurrir. Y frente a alucinación, lo que tú llamas reportaje. Sí. ¿En qué sentido? Por reportaje es contar, aunque no sean las diferencias tan estrictas, diríamos que reportaje es contar algo de una manera muy directa. Aparentemente directa, no hay nada directo en arte, ya lo sabemos, ¿no? Aparentemente directo, es decir, yo hay un suceso que me ha producido una impresión, ¿de acuerdo? Esa impresión se convierte un día en sustancia lírica, segunda parte. Tercero, yo hago algo así como una descripción pura y limpia y desnuda, digo, ¿hago como qué? Una descripción pura y limpia para que el lector tenga ante la lectura de esas palabras la misma emoción que tuve yo ante el suceso que la provocó. Cuento con aparente frialdad algo que a mí me emocionó. Las palabras las ordeno de una manera que esa emoción se traspase después al lector con el simple enunciado de un suceso. Alucinación podía ser, en un segundo sentido, no solamente esa confusión de tiempos y de espacios, sino que hay una rara emoción, una sensación extraña disuelta que no está justificada por hecho alguno y que cada uno tal vez puede identificar con algún suceso propio. De manera que lo uno es, siempre simplificando y engañando, pura lógica. Lo otro es pura magia, es pura nube, es pura inconcreción. Eso sería la alucinación, como lo otro sería el reportaje. En todo este pensamiento creo que hay que concluir que lo que tú antes llamabas como una sencillez, un estilo poético demasiado vulgar, con poco vuelo, al que tú aludías antes como propio de tu poesía, evidentemente no es así. Y la sencillez y el tono coloquial es una opción estética más que un posicionamiento contra la estética, es decir, una manera de entender la estética como algo que tiene que estar relacionado con el testimonio y el misterio en vez de contra la oscuridad y el esteticismo superficial. De su vida y no sabe por qué canales. Pudo ser que vivió una experiencia que ahora no recuerda. Puede ser que alguien le contara una experiencia suya, puede ser que leyera un poema. En ese sentido, que las palabras se borren. Así como decía yo al principio, como toda ingeniosidad, a partir de esa observación de José Luis Hidalgo, me di cuenta que era inútil. Yo quiero que la poesía no se quede en las palabras. Naturalmente, la poesía sin palabras no se hace, pero que no nos deleitemos con el sonido de la palabra. Es decir, que quede un poco desaparecido, que haya una musicalidad, un ritmo oculto, bajo una expresión totalmente, o aparentemente anodina, vulgar, cotidiana. Eso sería entonces un poco mi manera de entender ese limpiar a la poesía de todo aquello, ojalá supiera yo qué es lo que le sobra, limpiarle de todo lo que le sobra. No lo sabe uno nunca, entre otras razones, porque lo que uno escribe
al leerlo, al releerlo, sabe lo que quiso poner, no lo que ha puesto. Si un poema nace de una circunstancia, si en un momento determinado yo he tenido una gran emoción subiendo al Generalife y de pronto dije emoción, Generalife, un día 18 de mayo, bueno, eso no tiene ningún sentido poético. Sin embargo, en esas claves está el poema. Tengo, por tanto, que reproducir, pero inventándome unas palabras. Pero uno no sabe nunca si al decir sencillamente Generalife y 18 de mayo está recordando, creyendo que eso es un poema, está sencillamente recordando lo que pudo ser materia para un poema. Sí, en el 53 aparece Quinta del 42, otro de tus libros más importantes de poesía, que refleja perfectamente en el tono de los poemas toda esta concepción de la estética que estamos hablando aquí. Me gustaría que leyese algún poema de Quinta del 42. Yo te he puesto Una tarde cualquiera, no sé si... ¿Qué te parece? Si te apetece. Sí. ¿De dónde sale? 136. Supongo que es la misma, ¿no? Bueno, también es una de estas ejercicios, reflexiones prosaicos. Dice, yo, José Hierro, un hombre como hay muchos, tendido esa tarde en mi cama volví a soñar. Los niños en la calle corrían. Mi madre me dio el hilo y la aguja diciéndome, enébramela, hijo, veo poco. Tenía fiebre. Pensé, si un grito me ensordeciera, un rayo me cegara, los niños cantaban. Lentamente me fue invadiendo un frío sentimiento, una súbita desgana de estar vivo. Yo, José Hierro, un hombre que se da por vencido sin luchar. A la espalda llevaba un cesto henchido de los más prodigiosos secretos y cumplido el futuro, aguardándome como a la hoz el trigo. Mudo esa tarde, oyendo caer la lluvia, he visto desvanecerse todo, quedar todo vacío. Una desgana súbita de vivir. Toma, hijo, enhébrame la aguja, dice mi madre. Amigos, yo estaba muerto. Estaba en mi cama, tendido. Se está muerto aunque lata el corazón, amigos. Y se abre la ventana y yo sin cuerpo, vivo y sin cuerpo, o difunto y con vida, hundido en el azul, o acaso sea el azul, hundido en mi carne, en mi muerte llena de vida, amigos, materia universal, carne y azul sonando con un mismo sonido, y en todo hay oro, y nada duele ni pesa, amigos. A hombros me llevan, ¿quién? La primavera, el filo del agua, el tiemblo verde de un álamo, el suspiro de alguien a quien yo nunca había visto. Y yo voy arrojando ceniza, sombra, olvido, palabras polvorientas que entristecen lo limpio. Funcionario, tintero, 30 días vista, diferencial, racionamiento, factura, contribución, garantías. Subo más alto. Aquí todo es perfecto y rítmico. Las escalas de plata llevan de los sentidos al silencio. El silencio nos torna a los sentidos. Ahora son las palabras de diamante purísimo, roca, águila, playa, palmera, manzana, caminante, verano, hoguera, cántico. Cántico, yo tendido en mi cama, yo un hombre como hay muchos vencido esta tarde solamente. He vivido mis sueños esta tarde solamente, tendido en mi cama, despierto, con los ojos hundidos aún en las ascuas últimas, en las espumas últimas del sueño concluido. ¿Tú qué piensas ahora, Pepe, de aquello que se llamó la poesía social? Bien, yo pienso hoy lo mismo que pensaba entonces. Sí, que yo nunca entendí exactamente lo que era la poesía social. Y me refiero, naturalmente, en toda época, lo sabemos, hay siempre una corriente que se impone en detrimento de las demás y hay dentro de ella 3 o 4 o 6 o 17 grandes creadores y una serie de simuladores, de imitadores, de seguidores de moda. Yo veo un defecto en buena parte de la poesía, de la buena poesía social, y creo que el defecto fundamental es este. Primero, el poeta, como ciudadano, como hombre que pertenece a una sociedad determinada, tiene su pensamiento, su idea sobre esa sociedad. Pero puede ocurrir que como tal poeta no tenga necesidad de manifestarlo por medio de un poema. Es decir, yo puedo querer mucho a una persona y resulta que nunca he sentido la necesidad de hacer un poema a esa persona. Hubo entonces una serie de poemas absolutamente inútiles,
porque cantaban causas muy importantes y muy nuevas, pero el poeta no tenía necesidad poética de cantarla. Sí, como ciudadano, que podía militar en un partido clandestinamente, por ejemplo. Ocurre también que la poesía social, como se hablaba de una manera enfática en el español, siempre en todos nosotros hay un poco el señorito subconsciente. Pues ocurría que como la poesía se hacía para el pueblo, hablando así de manera enfática, con la boca llena, el pueblo, se identificaba lo pueblo con lo analfabeto, y al mismo tiempo, y es peor, la identificación, lo analfabeto o lo inculto con lo insensible. Ese mismo pueblo analfabeto, tomemos un pueblo, un individuo analfabeto que entendía perfectamente verde, que te quiero verde, verde viento, verde rama, no tenía que explicarle qué quiere usted decir. Mientras que en los poetas sociales lo que hubo fue esa actitud. A veces, como hablaba para ese presunto pueblo absolutamente analfabeto, se aclaraban las cosas. Se le quitaba todo lo que puede haber de magia persuasiva por medio de la palabra. Sí, y ocurría entonces, me daba a mí la impresión, que es de la misma manera, el pueblo además no se sentía solidario de aquello. Esa poesía social tuvo una serie de reflejo y de consistencia y de eco en la universidad. Cuidado, no en la calle. Porque el pueblo no se sentía identificado, es como ese niño que puede decir, papá, ¿qué es lo que el melo? Y entonces el papá le contesta y dice, ¿de qué es lo que el de menta? El niño no entiende. El padre que le diga, ¿de qué lo quieres? ¿De menta o de fresa? Pues entonces el poeta social hacía el balbuceo un poco para identificarse, con lo cual no llegaba a conectar con aquel público que idealmente era el que iba dirigida esa poesía. Esos son dos de los pequeños o grandes defectos. Al fin y al cabo, el problema que era que los resultados sonaban a falso, parecían mentiras. En muchos casos sí, no. Me cuenta Blas de Otero y grandes poetas. Sí. Pero que en general, digo, el ámbito, la órbita de aquello, pensaba que el que iba a hacer en lugar de hacer un poema a la marquesa Eulalia, pues se lo hacía un albañil, considerando que con esto se ponía más al día. Podía ser un falso poema sobre una causa muy justa, que es una cosa muy distinta. La reflexión que me interesaba destacar, porque ya está en el año 65 en tu poética en la época de la poesía decía estas cosas. Luego no, porque resulta que toda la gente ha desertado. También se dice, no, yo no fui poeta social. Bueno, pero en fin, es otra cosa. Pues yo sí. Estupendo. Otra cosa, otro de tus poemas que más se han interpretado, yo diría mal interpretado y más se han discutido, es el poema titulado Para un esteta. Bueno, ya que se ha interpretado tanto y se ha dicho tanto de él, pues me gustaría aprovechar la ocasión para que tú explicases qué es lo que querías decir con ese poema. No, se ha interpretado, es decir, sencillamente es la lucha entre una actitud, digamos, esteticista, es decir, qué hermosas son las palabras, cómo suenan. Es decir, recurriendo a Shakespeare con palabras y palabras maravillosas, pero no estamos para las palabras. Es decir, necesitamos otra cosa, no una acción exactamente, sino que esas palabras den en nosotros, en todo momento, el testimonio de que somos esos seres vivos que van a algo mucho más profundo e intenso, que es la muerte, y que no pueden regodearse, aunque nos gusta tanto, con las palabras. Es como el que tiene que hacer una obra importante para la humanidad y preferiría estar tomando el whisky y decir, ay, qué pena tener que dejar el whisky, pero hay que ir a lo otro. Entonces es el poeta que le gustan las palabras, quisiera deleitarse con ella, pero no tiene derecho a hacerlo. Entonces, bueno, entre la poesía social y el esteticismo, es decir, entre contar las cosas, sean estéticas o sean muy realistas, tú coges la opción de contar o cantar lo que las cosas te hacen en tu intimidad. Eso sería un poco el eje de la poesía entendida como testimonio de el poema más objetivo que yo pueda hacer está, de alguna manera, identificándote con tal vez un personaje. En el libro que tengo yo ahora, inédito, he visto curiosamente, es libro inédito del cual se ha publicado algún poema, como poema perteneciente a un libro inédito en alguna antología. Y me he dado cuenta que hay varios que están dedicados a personas, a seres reales que viven o han vivido. No son poemas de circunstancia. Y lo llamo nombres propios. Bueno, si yo hablo de estos nombres propios de estas gentes, es porque de alguna manera un problema suyo lo vivo como si me hubiera pasado a mí, aquello que cuento. Me identifico humanamente con él. Es decir, yo creo que la poesía sale de todo, de una noticia que lees, de un suceso que has vivido, de una experiencia amorosa, trágica, del carácter que sea, ¿no? Y a veces la poesía sale en esta identificación con otros seres. Mira, si no, hemos llegado a la... No, te digo porque si no leía un... Sí. Porque es un poco largo. Nos quedan dos preguntas y la última es pedirte la lectura de un poema inédito.
Porque, bueno, tú publicas después Estatuas Yacentes en el 55, Cuanto sé de mí en el 57 y el libro de las alucinaciones en el 64. Siguiendo en esta atmósfera Sí. personal tuya. Y a partir del 64 se produce el silencio. O sea, no vuelves a publicar libros de poemas. ¿Hay algún motivo para este silencio? No, ninguno. Primero, yo no he renunciado a escribir poesía. De hecho, he escrito y tengo un libro inédito, ¿no? Pero yo he pensado siempre, para mí es axiomático, eso de que la poesía se escribe cuando ella quiere, no cuando uno quiere. Segundo, puede que en mí haya actuado algo, es el temor a autoimitarme. Uno tiene ya su truco, su terreno más fácil, como van las liebres, ¿no? Siempre al mismo cepo porque tienen el camino hecho. Y hay un fenómeno que yo en broma he definido, la definición parece una cosa científica, ¿no? Como viejoverdismo. Lo del viejoverdismo es pensar en ese señor de mi edad, por ejemplo, que pasa una muchacha bonita y le dice, ¡oh, hermosa!, como si fuera a lanzarse sobre ella. En el fondo no es que haya un impulso irrefrenable en él, es sencillamente que de alguna manera inconsciente o consciente quiere demostrar a esa muchacha que él es un señor en plenitud de facultades, que vamos, si le dejaran solo, etc. Hay mucha gente que este viejoverdismo lo utiliza en la poesía en el sentido de querer siempre parecer persona que está en activo, que por lo tanto tiene la obligación de demostrar que tiene unos músculos poéticos como nadie. El temor entonces a que este viejoverdismo actuase en mí es lo que a veces creo yo que me ha inhibido a la hora de escribir. Pero en fin, no sé. Pero por fin tenemos libro nuevo. Sí, Se bueno, conocían sí. algunos poemas que había ido publicando en alguna revista como Cuadernos Hispanoamericanos, pero parece que ya tienes un libro terminado, sí. Agenda se Agenda, titula, sí. y me gustaría pedirte para acabar la entrevista, porque ya se agota el tiempo, que nos leyese algún poema inédito Bueno, de este libro. voy a leer uno por eso que está hablando de cómo no puede identificarse. Es un poema, lo siento, un poco largo, pero creo que caracteriza esa actitud que os digo, la de los nombres propios y la identifica. Es un poema que está basado, sugerido por un hecho que me ha parecido siempre muy emocionante, como he escrito otros sobre peripecias en la vida de Brahms. En este caso es el amor tardío y último de Lope de Vega con Marta de Nevares, aquella muchacha maravillosa que ha conocido, de ojos verdes, 16 años, que luego ya cuando están conviviendo, él como cura, la mujer se queda ciega, se vuelve loca. Pues bien, este último momento de la vida de Lope es el que inspira este poema que se llama Lope, la noche, Marta. Como veréis, es una reflexión, el que quiera interpretarlo como de Lope con su conciencia, pero en fin, aquí está personificada, no es una explicación, es una situación para una primera lectura, está con la noche, habla a la noche y es Lope quien habla. Dice, he abierto la ventana, entra sin hacer ruido, afuera deja sus constelaciones. Buenas noches, noche. Pasa las páginas de sombra en las que todo está ya escrito. Viene a pedirme cuentas. Salí al rayar el alba, digo. Lamí el sol las paredes leprosas, olía a vino, a miel, a jara. Deslumbrada por tanta claridad, ha entornado los ojos. La llevan mis palabras por calles, ascuas, no lo sé. Oye la plata de las campanadas. Ante la puerta de la iglesia me callo, me detengo. Entraría conmigo si yo no me callara, si no me detuviera. Yo sé bien lo que quiere la noche, lo de todas las noches. Si no, ¿por qué habría venido? Ya mi memoria no es lo que era. En la misa del alba no dije Agnus Dei qui tollis peccata mundi, sino que dije Marta Dei. Ella es también Cordero de Dios que quita mis pecados del mundo. La noche no podría comprenderlo y qué decirle y cómo para que lo entendiese. No me pregunta nada la noche, no me pregunta nada. Ella lo sabe todo antes que yo lo diga, antes que yo lo sepa. Ella ha oído esos versos que se escupen de boca en boca, versos de un mala leche de la Andalucía al que otro mala leche del solar montañés llamara capellán del rey de bastos, en los que se hace mofa de mí y de Marta. Amor mío, resumen de todos mis amores. Dicho me han por una carta que es tu cómica persona, sobre los manteles Mona y entre las sábanas Marta. ¿Qué sabrá ese taur, ese amargado, lo que es amor? La noche trae entre los pliegues de su toga un polvillo de música como el del ala de la mariposa. Una música hilada en la vihuela del maestro de danzar, nuestro vecino.
En la cocina la estará escuchando Marta. Danzará mientras barre el suelo que no ve, manchado de ceniza, de aroma, de trigo candeal, de jazmines, de estrellas, de papeles rompidos. Danza y barre Marta. Pido a la noche que se vaya. Hasta mañana noche. Déjame que descanse. Cuando amanezca, regaré el jardín. Saldré después a decir misa. Deus meus, quare tristis est anima mea. Luego volveré a casa. Terminaré una epístola en tercetos, escribiré unas hojas de la comedia que encargaron unos representantes, que las cosas no marchan bien en el teatro y uno no puede dormirse en los laureles. Hasta mañana noche. Tengo que dar la cena a Marta, asearla, peinarla. Ella no vive ya en el mundo nuestro. Cuidar que no alborote mis papeles, que no apuñalen las paredes con mis plumas, mis bien cortadas plumas. Tengo que confesarla. Padre, vivo en pecado. No sabe que el pecado es de los dos y dirá luego, Lope, quiero morirme. ¿Y qué sucedería si yo muriese antes que ella? Ego, te absolvo. Y luego, sosegada, le contaré para dormirla aventuras de olas, de galeones, de arcabuces, de rumbos marinos, de lugares vividos y soñados, de lo que fue y que no fue y que pudo ser mi vida. Abre tus ojos verdes, Marta, que quiero oír el mar. Un poema estupendo y estupendo cierre de la entrevista. Te agradezco que hayas estado aquí en nombre de la facultad, primero, y después en mi propio nombre, porque decía José Martí que la poesía tiene su honradez, y desde luego si hay una persona y un poeta honrado en España, esa persona y ese poeta es José Hierro. Gracias. Mejor elogio que puedes hacerme. Gracias.